Nunca me había sentido tan sola como el día en que apagué las velas de mi cumpleaños número 45. Mis amigas brindaban entre risas, mis hermanas me recordaban que aún tenía toda una vida por delante y mi hijo, Santiago, me abrazó con esa ternura apurada de los jóvenes que ya tienen la mente en otro sitio. «Te quiero, mamá», me dijo, mientras revisaba su teléfono, probablemente esperando la confirmación de algún plan para salir después. Yo sonreí. Porque eso es lo que se hace a mi edad. Se sonríe incluso cuando algo arde por dentro. Vivía en una casa espaciosa, con un jardín que alguna vez floreció para mi esposo y para mí. Pero desde su partida, una de esas separaciones que no duelen por su violencia, sino por su ausencia de drama, me había acostumbrado a un silencio lleno de preguntas sin respuesta. Fue Santiago quien empezó a traer el ruido de vuelta. Las risas, los pasos en la escalera, el olor a desodorante masculino y la música que subía desde el sótano cuando él y sus amigos venían a pasar el rato. A veces cocinaban, otras veces simplemente charlaban. Yo siempre escuchaba desde la cocina, como si esos ecos me devolvieran algo perdido. Fue una tarde de otoño cuando todo comenzó a cambiar. Estaba horneando galletas. Algo tonto, tal vez, pero me gustaba ver sus caras sorprendidas cuando bajaban y olían el aroma. Me hacía sentir parte de algo. Ese día, al dejar la bandeja sobre la mesa, escuché una voz masculina que no reconocía. Firme, pausada, con un tono que parecía ajeno a los ruidos comunes de la casa. ¿Tu mamá hizo esto?, preguntó él, con una mezcla de asombro y algo más difícil de definir. Sí, a veces le da por consentirnos, dijo Santiago entre risas. Tiene manos de artista, respondió la voz, y no pude evitar ruborizarme, aún oculta tras la puerta de la cocina. Cuando salí con una nueva jarra de limonada, todos estaban allí. Y él también. Andrés. Tenía 25 años. De complexión delgada, mirada profunda y una forma de sonreír que no era ruidosa ni invasiva, pero dejaba una estela. Me saludó con educación, pero sus ojos se demoraron una fracción más de lo habitual sobre los míos. No dije nada. No podía. Pero algo se agitó dentro de mí, como si un espejo viejo se hubiera empañado súbitamente y me devolviera un reflejo que no reconocía del todo, pero que me intrigaba. Durante las semanas siguientes, Andrés se convirtió en un visitante frecuente. A veces llegaba incluso cuando Santiago no estaba. Me decía que le gustaba estudiar en mi jardín porque el ambiente lo inspiraba. Yo asentía, aunque sabía que algo en su voz buscaba algo más que inspiración. ¿Siempre le ha gustado la jardinería?, me preguntó una vez mientras regaba las azaleas. No tanto como me gusta mirar lo que florece, respondí, sin saber bien por qué había dicho eso. Él sonrió. Empezamos a tener pequeñas conversaciones en los límites de lo permitido. Ninguna palabra fuera de lugar, ningún gesto abiertamente incorrecto. Pero cada diálogo se alargaba unos segundos más de lo necesario, cada despedida era más lenta, y cada mirada dejaba algo suspendido en el aire. Una tarde, al despedirse, me dijo algo que me dejó sin aliento. Usted tiene algo que no se enseña. Y luego se fue, como si nada. Pasé la noche en vela. Me odié por sentir lo que sentía, por esperarlo en silencio cada vez que oía pasos acercarse a la casa. Me dije que era una fantasía, una ilusión que nacía del vacío. Pero algo en mí se resistía a soltar esa pequeña chispa. Una noche, Santiago salió de viaje con unos amigos. Andrés vino a devolverle un libro y yo lo recibí en la sala. Era tarde. La casa estaba silenciosa, y la luz tenue de las lámparas hacía que todo pareciera más íntimo, más frágil. ¿Le molesta si me quedo un rato?, me preguntó. Hoy no tengo ganas de volver a mi apartamento. Asentí sin saber por qué. Serví té. Hablamos. De libros, de películas, de miedos. Él me dijo que admiraba mi calma, que era raro encontrar mujeres que no necesitaran llenar los vacíos con palabras vacías. Me gusta cómo se siente estar aquí, con usted, añadió, mirando mis manos, no mis ojos. Entonces, sucedió. No fue un beso apresurado. No fue una caricia torpe. Fue una cercanía, una tensión eléctrica que se manifestó apenas en un roce de dedos. Pero bastó. Yo me levanté de inmediato,
Llevé la taza vacía a la cocina y no volví a la sala hasta que él ya se había ido. Esa noche lloré. No por arrepentimiento, sino porque sabía, con cada latido, que algo había comenzado, y que no iba a poder detenerlo. Durante los días que siguieron a aquella noche, evité mirar el teléfono más de lo habitual. No había mensajes, y eso, por extraño que parezca, me tranquilizaba. Lo que había ocurrido, ese roce, esa confesión sin palabras, seguía latiendo en mi memoria como una melodía suave, de esas que no se olvidan, aunque se intente. No supe de Andrés por una semana. Santiago volvió de su viaje y me habló sin saber, sin sospechar, sin notar siquiera cómo me sobresaltaba al oír su nombre. Andrés dice que está ocupado con unos proyectos, que no ha dormido bien. Asentí en silencio, pero algo dentro de mí se removió. No era preocupación. Era una necesidad extraña de volver a ver esos ojos que, sin pedir permiso, me habían mirado como no me miraban desde hacía años. Una tarde lluviosa, mientras hojeaba un viejo ejemplar de Middlemarch, lo vi en la puerta. No tocó el timbre. Solo se quedó bajo el alero, con las manos en los bolsillos y el cabello empapado. Abrí la puerta antes de pensar en lo que hacía. ¿Puedo pasar?, preguntó, con voz queda. Sí, respondí. Pero solo por un momento. No hablamos durante los primeros minutos. Le ofrecí una toalla, luego una taza de café. Él miraba cada rincón como si estuviera viendo la casa por primera vez. ¿Está Santiago?, preguntó, aunque sabía la respuesta. No. Hoy sale tarde de clases. Asintió. El silencio entre nosotros era distinto ahora. No incómodo, pero sí tenso. Como una cuerda delgada sostenida por los extremos de la conciencia y el deseo. No quería incomodarla, dijo de pronto. Aquella noche, quizás malinterpreté las cosas. No, Andrés, interrumpí. No malinterpretaste nada. La sinceridad de mis palabras me sorprendió incluso a mí. Era como si, al decirlas, me librara de una máscara que había llevado durante demasiado tiempo. Es solo que no sé qué hacer con esto. Continué. Tengo 45 años. ¿Y tú? Tú tienes la edad de mi hijo. Y, sin embargo, dijo, sin levantar la voz, hay cosas que no entienden de edades. Quise decir algo, cualquier cosa que pusiera distancia. Pero él se acercó, despacio, como si supiera que cada paso era una pregunta sin respuesta. No me tocó. Solo se detuvo frente a mí y me miró. ¿Nunca ha pensado, preguntó, que a veces la vida ofrece una segunda oportunidad disfrazada de locura? Cerré los ojos. Y entonces, ocurrió. No fue una escena arrebatada. No hubo jadeos ni frases arrancadas al aire. Fue un susurro apenas, una cercanía lenta, una rendición mutua al lenguaje sin palabras. El roce de su mejilla, el temblor de mis dedos al buscarle la nuca, y un beso que no buscaba esconderse, pero tampoco gritar su existencia. La infidelidad no siempre llega envuelta en traición. A veces entra en silencio, cuando el alma necesita algo que no puede encontrar en los lugares seguros. Esa noche no cenamos. Solo nos quedamos allí, con la lámpara encendida, escuchando el golpeteo de la lluvia, sintiendo el paso del tiempo como si, por primera vez, nos diera tregua. Al amanecer, él ya no estaba. Dejó una nota escrita a mano, con apenas 4 palabras. Gracias por no huir. Y yo, con los dedos aún temblorosos, supe que el verdadero peligro no era lo que habíamos hecho, sino lo que podía llegar a significar. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones. Por un lado, la culpa. No por Santiago, porque él no sospechaba nada, sino por mí. Por la versión de mí misma que había cuidado con tanto esmero durante años. La madre responsable, la mujer que ya había vivido lo suficiente, la que no se permitía sobresaltos. Pero, por otro lado, estaba esa Elena que se había despertado de un largo sueño. Esa que recordaba cómo era sentir una mirada que no te juzga, sino que te desea. Una palabra dicha no por compromiso, sino por necesidad. Andrés empezó a visitarme en momentos cada vez más calculados. Cuando Santiago estaba fuera. Cuando la tarde moría y la casa olía a jazmín. Nunca se quedaba mucho. Nunca pedía más de lo que yo le daba.
Y sin embargo, cada encuentro era una promesa rota, una línea traspasada con suavidad, pero también con determinación. Hasta que ocurrió lo inevitable. Una tarde, Santiago llegó antes de lo esperado. La puerta de la cocina aún estaba abierta. Yo acababa de despedirme de Andrés, aunque sin besos ni abrazos, solo con una mirada larga que decía más que 1000 palabras. ¿Era Andrés?, preguntó mi hijo, con una ceja ligeramente alzada. Asentí, tratando de sonar casual. Sí, vino a dejarme un libro. ¿Y tú ahora lees ciencia ficción? No supe qué responder. Me limité a encoger los hombros. Pero algo en su mirada cambió. No acusaba. No entendía. Pero percibía. Y eso, en los hijos, es más peligroso que cualquier evidencia. Esa noche no dormí. Había algo en el aire. Algo que presagiaba el principio del fin. Y yo no estaba lista. No aún. A la mañana siguiente, Santiago no bajó a desayunar. El silencio de su habitación se hizo más elocuente que cualquier reclamo. Yo caminé por la casa como si fuera una invitada, como si de pronto mis pasos pudieran revelar algo más de lo que mis labios estaban dispuestos a admitir. No sabía cuánto había visto. No sabía si había oído algo. Lo único claro era que ya no podía sostener la calma que hasta entonces me había protegido. Y sin embargo, me repetía una y otra vez: no he hecho nada malo, salvo volver a sentir. Ese fin de semana, Santiago salió. Me dijo que iría a casa de un amigo. Lo dijo rápido, sin mirarme. Esa fue su forma de decir que sabía. O al menos, de decir que sospechaba. Yo no lo detuve. El sábado por la noche, Andrés vino sin avisar. No deberíamos seguir, le dije apenas abrió la puerta. Esto está yendo hacia un lugar peligroso. Él no se sorprendió. Asintió con lentitud. No con resignación, sino con respeto. Lo sé, dijo. Pero antes de que digas nada más, necesito que sepas algo. Lo invité a pasar. Nos sentamos en el jardín, bajo una luz tenue que hacía temblar las sombras. Nunca quise complicarte la vida, Elena. Pero no puedo mentirte, lo que sentí contigo no fue una aventura. No vine aquí a buscar emociones prestadas. Simplemente, sucedió. Y sucedió contigo. Sus palabras me tocaron en un lugar que había permanecido en silencio durante demasiados años. ¿Y ahora?, pregunté. Él me miró con una ternura que dolía. Ahora me iré, respondió. Porque lo que viví contigo merece ser recordado con dignidad, no con culpa. Nos quedamos un largo rato en silencio. Y después, sin promesas, sin dramas, se marchó. Así, tan suave como había llegado. Los días siguientes transcurrieron con una calma rara. Santiago volvió a su rutina. Volvió a hablarme, aunque con una distancia apenas perceptible, como si me estuviera concediendo el tiempo para explicarle algo que, en el fondo, ya no quería saber. Yo también volví a mi rutina. Horneé galletas. Regué las azaleas. Fui a la ópera con mi hermana. Y cada noche, antes de dormir, tocaba la nota que Andrés había dejado sobre mi mesa de noche. Gracias por no huir. Pero el verdadero final llegó semanas después, cuando Santiago me encontró en la cocina, leyendo una carta. ¿De él?, preguntó. Yo no lo negué. Sí. Se sentó frente a mí. Me sostuvo la mirada. No quiero saber detalles, mamá. No los necesito. Pero quiero decirte algo. Mi corazón se apretó. Si lo que hiciste te hizo sentir viva, entonces no te juzgo. Solo espero que no hayas sufrido demasiado. Y en ese momento supe que mi hijo había madurado más en silencio que yo en mis propios conflictos. A veces, le respondí, para volver a sentirnos vivas, tenemos que pasar por lugares que nunca imaginamos visitar. Él asintió, se levantó y me abrazó. Largo. Sincero. No hablamos más del tema. No hizo falta. Nunca volví a ver a Andrés. Su presencia se quedó suspendida en los lugares donde ocurrió lo que no se puede nombrar. En el jardín que floreció distinto. En la silla del rincón que nadie volvió a ocupar igual. En las palabras que elegí no repetir, pero tampoco olvidar. Hoy,
Cuando camino por la casa, sé que lo vivido no fue un error. Fue un susurro del destino. Un eco de lo que aún queda por descubrir, incluso cuando parece que ya todo está dicho. A veces, la vida no nos da respuestas claras, solo momentos que nos obligan a mirarnos distinto. Y es ahí, justo ahí, donde empieza la verdadera transformación. Elena no fue solo una mujer que cruzó un límite. Fue una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, se atrevió a elegir lo que sentía por encima de lo que se esperaba de ella. Porque, al final, todos cargamos con secretos. Pero solo algunos se convierten en historias que vale la pena contar. Si esta historia te hizo sentir algo, aunque no puedas explicarlo del todo, suscríbete a este canal para más relatos que exploran lo prohibido, lo emocional y lo humano desde un lugar sugerente y delicado. Déjame en los comentarios, ¿tú habrías hecho lo mismo que Elena? Dale like si te gustó. Y comparte esta historia con alguien que merezca escucharla. Nos vemos en el próximo relato, donde quizás otra vida secreta vuelva a hacerse voz.